Bueno, les decía entonces, tenemos tres tipos de columnas, las interiores, la de borde y la de esquina. Vamos a empezar por las interiores. ¿Estamos? Muy bien. Este sería nuestro diseño estructural entonces, y vamos a tomar como ejemplo el cálculo de la columna 12, ¿está? En donde vemos que la viga B23 transmite su carga a esa columna, la 10', esta era la 10', no se olviden que esta era la 10', transmite su carga a esa columna, la B11 y la B27. Esas cuatro vigas vamos a tener en cuenta para calcular esta columna, ¿sí? Bien, empezamos, ¿sí? Ahí está el esquemita, le hice un poquitito más chico el esquemita, mejor dicho, más recortado, digamos, en el sector donde vamos a trabajar nomás, y ustedes ven cómo están las vigas correspondientes que van a influir en la carga que va a soportar nuestra columna, la columna en cuestión, las medidas, ¿sí? Las medidas de las vigas sobre todo, ¿estamos? Esto sería la plantita, la planta estructural, y ahí está el corte. ¿Por qué está el corte? Porque tenemos que calcular ya la columna en todos sus tramos, ¿sí? Desde arriba hasta abajo. Y acá les cité como ejemplo una posible situación real o el máximo que ustedes podrían calcular, que es un edificio de planta baja más 4 pisos altos, ¿está? Pero en esos 4 pisos altos, el último no es estructural, por ende no vamos a tener en cuenta el tramo de arriba, ¿sí? Vamos a tener en cuenta los tramos que se indican en la figura del corte, desde el nudo A o vértice A, nudo A vamos a tratar de familiarizarnos con ese nombre, digamos, nudo A, hasta el nudo E, es decir, el primer tramo sería en el tercer piso del nudo A al nudo B, ¿sí? El segundo tramo del B al C, el tercer tramo del C al D y el último del D al E, correspondiente a la planta baja. Estoy Profe, una dando pregunta. una situación, ¿sí? ¿Por qué sería el cuarto no estructural? El cuarto sería no estructural porque las cargas que tiene ese piso no tiene losa, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿sí? Como para ejemplificar, no tiene una losa y no tiene estructura portante para que soporte esa losa, no tiene una estructura resistente, ¿sí? Si bien en un cálculo se puede tener en cuenta, por ejemplo, el peso de el techo, la cubierta, si eso fuese una cubierta de chapa, por ejemplo, se tiene en cuenta el peso por metro cuadrado de la cubierta para saber cuánto soportaría. Pero ese peso de esa cubierta transmite en realidad las cargas a las paredes, y las paredes después transmiten las cargas a en las vigas, digamos, ¿sí? Y ahí recién en ese nivel, en el nivel A, si llamamos de alguna manera, o en el nudo A, que es donde estarían recién las vigas resistentes o estructurales, veríamos reflejado toda esa transmisión de carga de la parte de arriba. Y al tratarse de una estructura liviana, por ahora no lo tenemos en cuenta, pero podríamos ver algún ejemplo en donde vemos en qué influyen esas cargas sobre esas vigas ubicadas recién en el nivel o en el entrepiso del nudo A. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos, Sí, profe. ¿sí? Bien, arrancamos teniendo en cuenta, bueno, ahí están todas las medidas en planta y en corte, y acá esto saqué de un ejercicio de una compañera, ¿estamos? Y son los siguientes datos. Vamos a utilizar como datos las cargas de la viga. Ya tenemos los datos de las luces de cálculo de las vigas y vamos a tener en cuenta las cargas de las vigas. Estamos, por ejemplo, la carga de la viga 10' sería, o el Q de viga 10' sería 1970 kilogramos sobre metro. ¿Está? Voy a nombrar primero las cargas y después nombro lo que está adelante, que me olvidé ponerla arriba, pero ya le voy a mostrar qué es, ¿sí? Después tenemos la carga de la viga B11, 660 kilogramos, la B23, 2380, la B27, 1090. ¿Estamos? Repito, esos son los Q de viga. ¿Estamos?
Lo que está a la derecha, ¿sí? Vieron que dice igual y ahí aparece otro valor al lado. Lo que está a la derecha es nada más y nada menos que las reacciones de la viga, ¿sí? Son las reacciones de la viga y eso ya lo tenemos calculado en el ejercicio que hicimos de viga. Ahora, si hicimos bien o no, ya no sé, digamos, porque muchos le pifearon en la transmisión de las cargas de la losa a la viga, en las reacciones de la losa a la viga, entonces por ende el cubo de viga estaba mal, ¿sí? Eso lo tienen que verificar ustedes con su viga. Cuando verifiquen y hagan en forma correcta en su viga, se van a dar cuenta que cuando hagan las solicitaciones de la viga, la reacción de la viga va a ser ese valor que está ahí al lado, ¿sí? Esto está verificado ya con un ejercicio de la compañera que ya corrigió, digamos, esos valores. Hasta hace un ratito estuvimos corroborando, por ejemplo, el Q de viga 11 y el 27, que son los valores correspondientes a las vigas, las reacciones, digamos, son los correspondientes a las vigas en cuestión, ¿sí? Corrigiendo ya los valores que habíamos hecho mal en la práctica de vigas. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta de eso hasta acá? ¿Cómo se calcula este valor o la reacción? Fácil, como hicieron la reacción en viga. Q por L sobre 2, ¿sí? Después en el desarrollo le hago un pequeño ejemplito, ahí un poquitito más abajo, para verificar eso, ¿sí? Bien. Después, ¿qué otros datos vamos a necesitar? El hormigón con el que estamos trabajando. Acá nosotros insistimos con el hormigón 130, que es el que se hace en obra, el famoso 133. ¿Estamos? Si ustedes van a comprar hormigón elaborado y ya le conviene comprar uno de mayor resistencia, puede ser, no se olviden que las plantas elaboradoras de hormigón, al hormigón beta CN 130 le llaman H13, al hormigón beta CN 170 le llaman H17, y así, ¿sí? Para columnas, el que se suele comprar es el H17 o el H21. ¿Está? Eso ya lo van a ver después ustedes en la práctica. De todas maneras, tienen ustedes todas las especificaciones en las tablas de esos tipos de hormigones. ¿Estamos? Es decir, si ustedes tienen pensado comprar hormigón elaborado, trabajen con los valores del hormigón que van a comprar. ¿Está? El beta CN, que es el acero, el 4250, este es el famoso torsionado, ya saben eso, ¿sí? Si es una obra nueva, siempre van a trabajar con este acero, que es el torsionado, no el liso, digamos, ¿sí? Sistema indesplazable en ambos sentidos, eso es porque las vigas que están en ambos sentidos, en el sentido X y en el sentido Y, no permiten el desplazamiento de nuestra columna. ¿Estamos? Y después tenemos el coeficiente beta, que ahí dice entre paréntesis, es un coeficiente de pandeo. Y ese coeficiente de pandeo va a depender de la condición de vínculo de la pieza que estamos. En la teoría habla un poco de los tipos de coeficientes de pandeo. Nosotros acá para el cálculo siempre vamos a utilizar 0,7, es decir, de la longitud total de la pieza, un 70% vamos a utilizar como coeficiente de pandeo para saber en teoría cuánto se produciría el pandeo en la pieza de la columna. ¿Qué es el pandeo? ¿Alguien sabe lo que es el pandeo? El año pasado vieron en cálculo de estructura 1 pandeo, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es cuando como se dobla la columna o no. Muy bien, es la flexión, ¿sí? Es la flexión de la columna, pero en este caso, como el elemento estructural está en posición vertical, ¿sí? Lo llamamos pandeo. En cambio, en una viga, ¿sí? En una viga es flexión. ¿Estamos? Porque está posicionada en forma horizontal. ¿Estamos? Pero muy bien, eso es cuando se dobla la columna, si lo hablamos mal y pronto, pero está bien. ¿Sí? La idea es que entiendan qué es el pandeo. ¿Está? Muy bien. Empezamos. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por tramo, ¿sí? Y empezamos de arriba para abajo, obviamente, porque las cargas se van transmitiendo de arriba para abajo, ¿sí? Las cargas se van transmitiendo de arriba para abajo, por ende, el último tramo es el que va a soportar todas las cargas que vienen de arriba. ¿Está? Empezamos por el primer tramo. El tramo sería el AB, ¿no es cierto? Y acá hay que prestar atención, ¿sí? ¿Por qué?
nosotros vamos a ver cuánto descargan las vigas sobre nuestra columna del tramo en cuestión. En este caso vamos a empezar analizando las vigas en el sentido X. ¿Cuáles son las vigas en el sentido X? La viga 10' y 11', ¿sí? Y acá está un poco lo que yo le decía. Acá nosotros ya podemos trasladar el valor de la reacción, como hicimos en viga con las losas. ¿Se acuerdan que en las losas en viga trasladábamos la reacción de las losas? Bueno, acá también pasa lo mismo. Podemos trasladar las reacciones de las vigas acá en este punto en donde estamos en el análisis de carga. ¿Está? Si no quieren hacer eso, y bueno, hacen un paso más, sería calcular Q por L sobre 2, ¿sí? La longitud sería la longitud de la viga, el Q sería el Q que tomamos como valor acá arriba, que tuvimos en cuenta como valor ahí arriba, ¿sí? Dividido 2, ¿por qué? Porque la mitad va para la columna 12, estamos por ejemplo en la columna 10', la mitad va para la columna 12, la mitad para la columna 11. ¿Estamos? Por eso dividido 2, ¿sí? Y ahí nos queda ese valor. Acá ya copié directamente las reacciones, no quise estar haciendo de nuevo el cálculo, ya copié las reacciones, ¿sí? Y esos son lo que vamos a tener en cuenta. Descarga la viga X entonces, viga 10', de 11 y la viga B11, descarga de las vigas en el sentido Y, B23 y B27, esos son los valores. El peso propio de la columna, obviamente la columna tiene una cierta dimensión, es de un cierto material, por ende hay que multiplicar esa dimensión que tiene la columna por el peso específico del material con el que está hecho, ¿sí? Esto es lo mismo en viga, en losa, ¿no es cierto? Solamente que acá estamos en columna, ¿sí? 0,20 por 0,20, en principio vamos a suponer por reglamento nos indica que como mínimo una columna estructural tiene que tener 20 por 20, 20 centímetros por 20 centímetros, entonces nosotros lo pasamos a metro para calcular este peso, 0,20 por 0,20, la altura nos indica el corte de la altura, y el peso específico del hormigón armado, ustedes ya saben que es 2.400, ¿está? Eso nos da un peso propio de columna, 288 kilogramos, ¿sí? Muy bien, sumamos todos los parciales, toda la descarga más el peso propio de la columna, y nos da 12.294,25. En columnas generalmente, después más adelante yo le redondeé 10 en 10, pero en columnas y en zapatas se redondea de 100 en 100 kilogramos. Por eso es que ahí yo le redondeé en 12.300 kilogramos. ¿Está? Ese sería el primer paso entonces, análisis de carga. Son 3 pasos, nomás lo que hay que hacer, pero hay que hacer en todos los tramos. ¿Está? Repito, siempre y cuando sea columna interior y a compresión simple. ¿Estamos? Si no tuviese compresión simple, si tuviese pandeo, que eso ya vamos a ver ahora, se calcula teniendo en cuenta los momentos, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿está? Pero por ahora vamos a ver cómo continúa. Solicitaciones, segundo paso. Dice, al cumplirse 3 condiciones, a ver. Al cumplirse 3 condiciones, ya voy, estuve mirando algo. Al cumplirse 3 condiciones, ¿cuáles son esas 3 condiciones? Primero, que sea una columna interior, cumple. Segundo, que sea un sistema indesplazable en ambos sentidos, cumple. Y tercero, que la esbeltez sea menor a la esbeltez límite. Bueno, ahí faltó el límite en algún lugar, pero bueno, no importa. Es un valor que ya lo van a ver. ¿Qué es la esbeltez? La esbeltez es la relación que tiene la columna, ¿sí?, con la altura de la columna con la sección de esa misma columna. Y va a estar dependiendo de la longitud de pandeo, ¿sí? Va a estar dependiendo de la longitud de pandeo y de el coeficiente de pandeo según su condición de vínculo. ¿Estamos? Y después el 347, que es una constante, que ustedes capaz que vieron la deducción el año pasado con Rito, en cálculo de estructura 1, pero una constante, el 347 es una constante. Entonces la esbeltez va a resultar de la siguiente fórmula. 3,47 por el SK, que sería la longitud de pandeo, dividido el D mínimo o el lado mínimo de la columna. ¿Está? Y ahí explica un poco, el SK es longitud de pandeo y se calcula con la formulita beta por S, donde beta es el coeficiente de pandeo que nos dio como dato
y el S es la longitud de la columna. ¿Está? ¿Alguna duda sobre eso? Reemplazamos esos valores, ¿sí? 347 es una constante, 347 es una constante, 0,7 era nuestro coeficiente de pandeo, beta, por 3 metros, que era la altura de la columna, dividido 0,20, que era el D de la columna. ¿Está? Eso nos da 36,43. Ese 36,43, que es la esbeltez que tenemos en esta columna, tiene que ser menor a la esbeltez límite o lambda límite. ¿Sí? Para compresión simple, el lambda límite es 45. Vemos que que es menor el que nos dio en el cálculo, por ende cumple también. Cumpliendo esas tres condiciones, estamos considerando a esta columna como compresión simple sin tener en cuenta pandeo. ¿Está? Sin tener en cuenta pandeo. El tercer paso es el dimensionamiento. Acá hay mucha teoría, ustedes directamente van a los bifes, van a ir a esto de acá. ¿Está? A esta parte del dimensionamiento. Pero vamos a ir aclarando algunas cositas. ¿Sí? Dimensionamiento dice, al darnos compresión simple, ahí está mal escrito compresión, por ahí escribo como hablo también, a compresión simple, sin pandeo, utilizamos esta fórmula, dice. El AS va a ser igual al N-rot, que sería el N de rotura, menos el AB por beta R dividido sigma SU. Bueno, ¿qué son todas esas abreviaturas? Y ahí nos explica al costado. ¿Dónde? El AS en centímetros cuadrados, que sería su unidad, es la sección de la armadura longitudinal, ¿no es cierto?, de nuestra columna. El N-rot sería, que está en kilogramos, expresado en kilogramos, sería la carga de rotura, y va a resultar de multiplicar un coeficiente de seguridad, que en este caso vamos a utilizar siempre 2,1, por el N. El N es el que resulta de nuestro análisis de carga. ¿Estamos? Que era 12.400, creo, en este tramo. El AB sería, en centímetros cuadrados, sería la sección nominal del hormigón, sin los rebajes en la esquina. Vieron que por ahí, no sé si presenciaron alguna obra, en la esquina le ponen tipo una especie de cuñita o triangulito para que no tenga el borde filoso, digamos, la columna. Bueno, esos rebajes dice que no se tienen en cuenta, sino que sí se tiene en cuenta la medida de 20 por 20 para la columna para saber la sección. ¿Estamos? El beta R, expresado en kilogramos sobre centímetros cuadrados, es la tensión de cálculo del hormigón según el tipo de hormigón. Cada hormigón va a tener un beta R correspondiente. ¿Estamos? Esto después, Diego, si le puede facilitar o si puede buscar mientras tanto los beta R según el beta CN, así le pasamos y le mostramos a los chicos. Yo no me olvidé de ponerla acá en el ejercicio. Dale, dale, yo busco la tablita que tengo. Dale, dale. Esas tensiones, repito, va a depender según el tipo de hormigón correspondiente. Para un beta CN 130 sería 105, para unos 170 sería un poquito más y así ya el profe le va a mostrar la tablita esa. Y si no, en la teoría está, en el libro ¿estamos? Bien, el sigma SU, que va a estar expresado en kilogramos sobre centímetros cuadrados, es la tensión del acero, ¿sí?, para compatibilizar el acortamiento del hormigón del orden del 1%, toda una explicación. Bueno, lo importante es que el sigma o la tensión del acero de trabajo, si le podemos acortar un poco el nombre, sería 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Está? Es el valor que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, ahí un poquitito está de dónde sale el AB, que sería 20 por 20. Igual acá yo le puse en el desarrollo, le puse todo. Vamos a continuar con el mismo enlace, chicos. ¿Sí? Vamos a continuar con el mismo enlace para cuando se termine el tiempo. ¿Sí? Mientras tanto, vayan prestando atención y vean bien dónde nos quedamos. Y después, cuando se termine el tiempo, seguimos con el mismo enlace. ¿Está? Acá muestra de dónde sale el AB, 20 por 20, 400 centímetros cuadrados. Y bueno, tenemos todo, sabemos que cada cosa, tenemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces, vamos a nuevo. El AS, es decir, la armadura, va a ser igual a 2,1, que era el coeficiente de seguridad, por el N, que sería 12.300. 12.300, ¿está bien ese valor? 12.300, sí, está bien.
menos el AB, que sería 20 por 20, por el beta R, que en este caso sería el 105, dividido 4200, que sería la tensión del acero. Y ahí nos da un valor. ¿Qué valor nos da? Menos 3,85. Y ahí viene toda una explicación que hay que tener en cuenta, ¿sí? Dice, el signo negativo significa que el hormigón solo, sin la necesidad de armadura, soporta todas las cargas a las que está sometida, en este caso todas las cargas N. Y además le sobra margen teóricamente, ¿sí? Porque está en negativo. Si estuviese en cero, ¿sí? Justo alcanza a soportar todas las cargas del hormigón. Si el resultado no hubiese dado 0, ahora nos das menos 3,85, le sobra margen. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El reglamento te dice, no podés solamente hacer columnas sin armadura longitudinal, sin acero, ¿sí? Y nos exige una armadura mínima. ¿Cuál debe ser esa armadura mínima? La que cumpla dos condiciones, ¿sí? Y esto es todo por reglamento, repito, pero hay que respetar, ¿no es cierto? Si el reglamento es la normativa vigente con la cual nosotros hacemos el dimensionamiento. ¿Está? Esas dos condiciones son la de cuantía mínima, ¿sí? Total mut 0, esto significa en síntesis cuantía mínima, que tiene que rondar el 0,8%. ¿Qué es la cuantía? Es la relación entre la sección de acero y la sección del hormigón expresado en porcentaje. Con esta formulita que está acá, podemos calcular cuánto es la que corresponde a nuestra columna en este caso. ¿Está? Y la segunda condición dice que la armadura longitudinal, el AS, debe ser igual o mayor a 4 hierro del 12, que cubre una sección de 4,52 centímetros cuadrados. ¿Está? En este caso, como no sabemos acá cuánto va a ser, adoptamos 4 hierro del 12, ¿sí? Y después verificamos si cumple la cuantía mínima. Acá ya no hice la verificación, pero cumple. ¿Estamos? 4 hierro del 12, entonces, es lo que vamos a adoptar para este tramo. ¿Está? Y por último, vamos a calcular la armadura transversal o estribos, ¿sí? En los estribos, el reglamento también dice que para diámetros de armadura de hasta 20 milímetros utilizaremos estribos del 6, ¿sí? Superiores a diámetro del 20, es decir, vamos a suponer que nos da por cálculo hierro del 25 nuestra armadura, y vamos a tener que utilizar estribo del 8. O si nos da hierro del 32, vamos a tener que utilizar estribo del 8. ¿Está? Y a su vez debe cumplir dos condiciones también de separación esos estribos, ¿sí? La primera condición tiene que ser mayor o igual al D mínimo, es decir, 20 centímetros, o mayor o igual a 12 veces, menor o igual a 12 veces, perdón, menor o igual es, no es mayor o igual, menor o igual al D mínimo, entonces 20 centímetros, o menor o igual a 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. ¿Sí? Nosotros adoptamos hierro del 12, si lo pasamos a centímetros, sería 12 por 1,2 centímetros, nos da 14,6 centímetros esa separación mínima. ¿Está? Entonces, para este tramo vamos a adoptar estribos de un hierro del 6 cada 14 centímetros. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe. ¿Se va entendiendo? Este tipo de columna no es tan complicado, ¿sí? Pero hay que entender de dónde sale sobre todo el análisis de carga. ¿Estamos? Sobre todo el análisis de carga porque ustedes verán que si le erramos en o si no tenemos en cuenta algunos de los valores de las cargas que van a ser transmitidas a la columna en cuestión, pueden ser que acá en el dimensionamiento no hagamos de manera correcta y por ende no soporte las cargas a las que realmente está sometida nuestra columna, ¿no es cierto? Bueno, vamos al siguiente tramo, tramo BC, que sería el segundo piso. Si miramos un poquitito, recién calculamos este tramo, ahora vamos a calcular este otro tramo, ¿no es cierto? Vamos por el BC, que sería el segundo piso. Bueno, empezamos con el análisis de carga. Primer paso, análisis de carga. Los valores de la viga son los mismos, ¿sí?
porque la viga 10', 11', 23 y 27 están en todos los pisos, ¿está? Porque una planta tipo lo que nosotros desarrollamos, ¿está? Entonces está en todos los pisos. Ahora, ¿qué se agrega acá? Se agrega la descarga del tramo de arriba, del tramo AB, ¿sí? Entonces acá vamos a tener en cuenta toda la descarga de las vigas, más la descarga del tramo AB y el peso propio de este tramo de columna, que sería el peso propio del tramo BC. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos todos los valores. Acá lo que se agrega es esto de acá, ¿no es cierto? Los 12.294. Y acá es importante tener en cuenta esto. Cuando vamos a transmitir la carga del piso arriba, vamos a transmitir el valor real, no el redondeado. El redondeado utilizamos para el dimensionamiento cuando vamos a utilizar la transmisión del tramo de arriba en el análisis de carga del tramo siguiente de la columna, vamos a utilizar el exacto, no el redondeado de 100 en 100. ¿Está? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, sumamos todos los valores, ¿sí? Si se En este ocupa el tramo, redondeado, se puede crear una sobrecarga, ¿verdad? no te escuchamos muy bien, Isaurralde, no sé, se escuchó medio feo. Les repetí de vuelta la pregunta, por favor. Que si ocupamos el redondeado, se puede ocurrir una sobrecarga. Claro, claro, estamos sobrecargándole más de lo necesario, ¿sí? Estamos cargándole más de lo necesario. Solamente eso, ¿está? Fíjense, imaginen que nosotros vamos redondeando 50 kilos por tramo, 50 kilos. En el último tramo le estamos sumando 200 kilos de más, ¿sí? Bueno, son cuestiones que por ahí a la larga, digamos, se van acumulando. ¿Está? Por eso. ¿Seguimos? ¿Cómo estamos de tiempo? Se está terminando. Bueno, como ustedes verán, este tramo acá, el N de este tramo, del tramo BC, da 24.588,50. Yo le redondeé, pero acá se me pasó, no presté atención, digamos. 24.590, 24.600 hubiese estado bien en el redondeo, ¿sí? No hay mayor problema con eso, porque yo repito, el redondeo utilizo para el dimensionamiento. En el dimensionamiento trabajamos con un pequeño margen de seguridad, por eso es que se redondea de 100 en 100. ¿Estamos? No hay mayor problema con eso. Acá les sinteticé el tema de las solicitaciones, porque para no repetir los 3 pasos de las condiciones que debe cumplir, ¿sí? Porque en este caso son exactamente iguales, o sea, cumple las 3 condiciones. ¿Estamos? Y me salteé eso ya para pasar al dimensionamiento, ¿sí? Voy a hacer una pausa para luego entrar de lleno en el dimensionamiento cuando volvamos después del corte que vamos a tener porque se termina la hora. ¿Está? ¿Alguna preguntita Bueno, antes que termine el minuto que queda? Los menos de un minuto, los segunditos que quedan.